Podcast. Ay, han vuelto a rebuznar el burro. Pues, ¿qué esperabas que hiciera, corazón? ¿Que te leyera un poema de Unamuno? Pues no. Vamos a pasar al plato fuerte. Chananán, que tiemble Roma. Me declaro abiertamente, y tengo varios vídeos sobre el tema, antifeminista. Y mi argumento son dos, según con la persona con la que esté hablando. Si miramos las estadísticas, es más probable que te pase algo malo, sea lo que sea, que te roben, que te maten, que te violen. Si lo incluimos todo, los hombres tendríamos que tener muchísimo más miedo que las mujeres. No un poco de más miedo, no, muchísimo más miedo, porque nos matan el doble. Yo soy antifeminista. Interesante, porque en realidad eres anti algo que no existe. El feminismo no existe. Una serie de movimientos feministas de lo más diversos. Es que ves demasiado Twitter y vives en este mundo de Facebook y de Twitter donde tienen la voz cantante, pero que no son en modo alguno mayoritarios. Mira, mayoritarias son las mujeres que están luchando, por ejemplo, en favor de la igualdad de derechos en educación, la promoción de la participación de las mujeres en la ciencia, por ejemplo, no invitando a más mujeres a estar en la ciencia porque es que es bueno que haya mujeres en la ciencia porque sí, sino facilitando que las chicas más jóvenes vean como parte de su horizonte de posibilidades la ciencia, por poner un ejemplo. Pero es que no existe un feminismo, no existe una cartillita donde diga el feminismo es esto, y estos son sus dogmas, y si te sales de ellos eres mala persona. Pero es muy peligroso pensar que ese pequeño grupo es representativo de los intereses y deseos de la gran mayoría de las mujeres, que lo único que quieren es lo mismo que tienen los hombres habitualmente. Nosotros tenemos más peligro de que nos pasen cosas, por supuesto, pero no por ser hombres. Y en cambio los peligros que corre la mujer los corre por ser mujer. Y eso es lo que define precisamente una violencia sexista. Más que porque ella sea mujer, porque el hombre en su mayoría es heterosexual. El hecho de ser heterosexual no quiere decir que mates a tu pareja. A una modelo fotográfica mía la mató su novio por haberla dejado. No conozco muchos casos en que la mujer sienta que el hombre está en su propiedad, que lo mata cuando la deja, pero para el hombre, por la forma en que nos han educado, por la enseñanza, por las presiones sociales, es mucho más sencillo considerar que la mujer es tu propiedad. Y eso hay que romperlo. Hay que decirles a los jóvenes que nadie es propiedad de nadie. Y eso no tiene que ver ni con la heterosexualidad ni con nada. Tiene que ver con la dignidad humana esencial de cada uno de nosotros. Y tienes derecho a hacer lo que te dé la gana, independientemente que seas hombre o mujer. Yo tengo 2 hijas mayores de edad y les enseñé hace muchos años que ellas podían hacer lo que quisieran y punto. Pero muchas veces hay instancias sociales, menos en Europa, por supuesto, mucho menos en Europa hoy, pero el feminismo tiene un lugar en el mundo islámico donde la mujer es objeto, golpeada, lapidada, violada, y luego lapidada por haber sido violada porque fue adulterio. Wow. En los países latinoamericanos donde la mujer todavía no se sienta a comer con los hombres porque los hombres comen primero y las mujeres comen sobras, que me ha pasado en México, que lo he vivido, el feminismo tiene ahí un lugar importantísimo. Entonces, no digas que eres antifeminista, di que eres anti cierta parte de cierta expresión tóxica del feminismo que a la mayoría de la gente decente le parece aborrecible. Lo que pasa es que yo me voy más por un lado y estoy viendo que usted se va más para el otro. Ahí tengo mi segunda parte. Y por eso es mi lucha contra el término feminista. Por eso es antifeminista, literalmente. Y por eso es mi lucha contra el término feminista. Por eso es antifeminista, literalmente. La palabra feminista tiene demasiado poder en nuestra sociedad. Ahí estás peleando palabras y no conceptos, que lo que tú dices, a lo que tú estás llamando a masa son en realidad los medios de comunicación. A masa. No, cuando digo masa me refiero a masa. No, en este caso cuando me refiero a masa es más. La masa. Las mujeres que No, en este caso cuando me refiero a masa es más. La masa. Las mujeres que a masa. Organizaciones que no salen en los medios nunca y que todos los días están haciendo cosas benéficas y aplaudibles y apoyables, nunca tienen la atención que tiene quien dice un extremismo enloquecido. Ahora, podemos hacer nosotros 2 cosas: o nos vamos con la finta, nos vamos con el movimiento de cadera de estos y nos vamos contra el feminismo porque hay un grupo que es aborrecible y extremista, o reaccionamos inteligentemente,
o reaccionamos inteligentemente y decimos no, rechazamos esa parte, pero hay un montón de cosas buenas que no podemos echar en el mismo bote, que es lo que finalmente querrían los extremistas. Es como No cuando me dices, pongo detrás de ningún ismo. Me declaro abiertamente antifeminista. es como No cuando me dices, pongo detrás de ningún ismo. Me declaro abiertamente antifeminista. pero si Que mi estás pens- defendiendo el antifeminismo y ese es un ismo. Es como no cuando me dices, pongo detrás de ningún ismo. Me declaro abiertamente antifeminista. pero si Que mi estás pens- defendiendo el antifeminismo y ese es un ismo. Pero si que mi estás pens- defendiendo el antifeminismo y ese es un ismo. No, me declaro antifeminista. Es distinto. Y por eso es mi lucha contra el término feminista. Y por eso es mi lucha, y por eso es mi lucha, y por eso es mi lucha, y por eso es mi lucha. No, me declaro antifeminista. Es distinto. Es distinto. Es distinto. Lo que pasa es que yo me voy más por un lado y estoy viendo que usted se va más para el otro. Pero Sí, no estoy dentro de un grupo. Esa es la cosa. No estoy dentro de eso ningún es otra grupo. cosa. Soy yo con Yo mis puedo ideas. ser Y no. pero igualmente yo puedo ser feminista sin apuntarme a un feminismo que tenga una cartillita, porque hay muchas cartillitas. Entonces, lo que yo sea no tiene nada que ver con lo que otros definan. Tú estás a favor de que las mujeres tengan los mismos derechos, la misma dignidad social, los mismos salarios, las mismas oportunidades educativas que los hombres, necesariamente eres feminista. Porque la otra opción es ser anti. Derechos, dignidad, consideración social, igualdad de oportunidades educativas, etcétera. Cualquier persona bien nacida es feminista en ese sentido. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Matan más mujeres que hombres. ¿Por qué? Porque los hombres de entrada ya somos más asesinos, porque los hombres de entrada ya somos más asesinos, porque los hombres de entrada ya somos más asesinos, pues es normal que seamos más asesinos también. Eso es otra parte de la estadística. 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 Entonces es normal que ahí dentro haya más hombres asesinos que mujeres asesinas. Porque cuando pongo una ley, estoy pensando, vale, a las mujeres las están matando, vamos a tener que poner una ley que las ayude a no matarlas. Comúnmente son mujeres. Hay que pensar eso. Comúnmente son mujeres. Hay que tenerlo ahí en mente. Pero están muriendo personas asesinadas. Entonces vamos a poner una ley o algo que solucione que sigan muriendo personas asesinadas. Comúnmente son mujeres, lo sigo pensando y hay que ponerlo lo primero de arriba, pero son personas, primero que nada. Sí y no, porque hay leyes, aunque existe además una ley en contra de que la gente se asesine. Esto ya existe, no tenemos que inventarlo ni tenemos que implantarlo. Pero cuando tienes un problema concreto con un grupo concreto y esto tiene una motivación concreta, es decir, cuando los policías estadounidenses matan más negros desarmados que blancos desarmados en cantidades enormes, tienes que hacer un curso contra el racismo entre la policía estadounidense. No vale decir, bueno, pero ¿por qué solo están en contra de que asesinen a los negros? Hombre, no estamos en general en contra de que la policía asesine gente, pero tenemos que observar el hecho de que los policías están matando negros desarmados en unas cantidades tan asombrosas, tan monstruosas, que hay una motivación distinta de los otros asesinatos que comete la policía. Y en el caso de la violencia de género, no en el 100% de los casos, pero en una enorme cantidad de casos, la motivación, como en unos casos es el racismo, es el género. Es decir, las matan porque son mujeres. Y entonces tenemos que aplicar acciones concretas para incidir en un problema concreto que estadísticamente nos está señalando que existe. Se están haciendo esfuerzos educativos para que los niños, desde niños, aunque en sus casas se les enseñe a ser sexistas, hay talleres para ir enseñando a los niños que las niñas no son cosas, que no son su propiedad, que existe la igualdad. Ese tipo de acciones son necesarias. Pero mucho cuidado con el feminismo de Twitter y el feminismo del diario y público y Barbija Puta, porque eso no es representativo de los miles de mujeres que están trabajando en otro sentido. Por eso mismo. ¿Y no sería Pero mejor soltar la palabra feminismo y decir, no va mira, a pasar? mira, Es que no va a pasar, feminismo no, lo que te estás planteando sería muy bonito, pero no va a pasar. Entonces tenemos que abordarlo racionalmente. Si dejamos el movimiento correr, lo dejamos correr,
y Es que no conociendo. existe el movimiento otra vez, son muchos movimientos distintos y tú te estás fijando Pero solo en solo hay una una parte. palabra. Es que esa es la cosa. Si yo veo Y, todas las y es, diferencias, pero y es solo hay lo una mismo con palabra. el pacifismo y es lo mismo con el socialismo. Hay Por eso no soy muchísimas formas de socialista. socialismo. Es Pero que, ya, es sí, que pero eso no tampoco es lo soy eso. importante. Eso no es lo importante. Lo importante es que yo tengo que pelear continuamente con la idea de dividir entre el comunismo y el anarquismo extremos y el socialismo democrático que de alguna forma defiende incluso el capitalismo. Hay un enorme abanico y si la gente es tonta y no lo entiende, se lo tenemos que explicar. Y si la gente es tonta y no lo entiende, se lo tenemos que explicar. Y si la gente es tonta y no lo entiende, se lo tenemos que explicar. Y lo mismo pasa con cualquier concepto amplio, el modernismo, el posmodernismo, el feminismo, el pacifismo. Hay pacifistas burros, hay nacionalistas más burros que otros que son nacionalistas menos burros. Nunca vamos a tener un concepto puro, así como no hay razas puras, no hay ideologías puras, y por lo tanto, los que tenemos acceso a los medios de comunicación tenemos la obligación de precisamente introducir esos matices. Tú eres un policía y en tu vida has sido racista. Has sido súper bien educado en tu vida. Y en tu vida has sido racista. Jamás has sido racista. Y te destinan al Bronx. Y la mayoría de los criminales son negros. La mayoría, o sea, no estoy diciendo que sea por ser negro, sino porque la demografía, el rollo del dinero, el rollo del tal, el rollo del cual, la mayoría de los criminales son negros. Por lo menos la mayoría de criminales que se va a encontrar un policía de a pie. Por lo menos. Entonces, con 7 años de trabajo, pues ha ido creando un pequeño callo que es que si te encuentras con un blanco es más improbable que sea un criminal y si te encuentras con un negro es más probable que sea un criminal. No porque seas racista, sino porque eres policía. En ese lugar, a lo mejor ese policía en otro sitio jamás hubiese pasado por ese proceso. Entonces, ese, ese tío le pasa uno de esas cosas, que coge y le mete un tiro a un chiquillo desarmado. Y le destrozas la vida, él mismo se destroza la vida y se suicida y todo fatal. O sea que quiero que vean que esa persona no es mala gente, sino que las circunstancias la han llevado ahí. Vale, yo oí otro programa distinto para la policía. Y ese programa era, les enseñaban no a no matar negros, o sea, no a no matar negros o a no ser racistas. Les enseñaban a manejar las situaciones peligrosas y no sacar el arma hasta el último momento y saber diferenciar cuándo era el último momento. Yo creo que eso funciona mucho mejor porque sirve en todos los casos. Seas tú racista o no seas racista, yo te enseño esto y si lo haces mal te meto en la cárcel. Y me da igual si eres racista o no. Varios errores. Primero, pones un caso extremo, si hay vídeos donde puedes ver que hay muchos Sí, otros sí, casos que sí, son no los niego, no los totalmente niego, distintos, para nada. de gente que está con los brazos levantados diciendo me rindo, y a 20 metros le meten 5 tiros. Hombre, Sí, vamos. sí, sí, no Entonces, digo, no entonces niego que haya racismo, no lo he negado nunca, hombre, no lo he ya, pero negado. no me pongas el caso, no me pongas el caso donde todo está ajustado para que salga bien, que los No, casos que conocemos son otros y de los que estamos hablando es de los otros. Punto uno. Punto dos, estás haciendo un falso dilema. Estás diciendo que es una cosa o la otra y estás presuponiendo que no hay la una cosa que es el manejo correcto de las situaciones. El problema además no solo ese, sino que esa persona que dispara muchas veces no se destruye la vida, sino que es muy feliz y lo perdonan los jurados, porque los jurados son blancos, y le perdonan acciones que si el mismo, esa persona que levantó los brazos y le dispararan fuera blanco, le impondrían la pena de muerte. Entonces, vamos, no por casos particulares, bien ajustaditos para que nos guste mucho, para que pero nos queden no, como aparte de todas esas cuestiones racionales con las que estoy totalmente de acuerdo contigo, también hay que incidir con programas adicionales cuando el problema estalla de manera especial, porque y aquí hay una cosa muy curiosa. Durante muchos años, por su situación social, por una serie de cuestiones, efectivamente la población negra ha tendido a tener un índice de delincuencia muy superior al de la población blanca en los Estados Unidos, cierto. Y sin embargo, de pronto se suceden una serie de asesinatos a lo largo de año y medio. ¿Por qué año y medio antes no pasaba? ¿Por qué ahora está pasando? Es decir, cuando algo se sale de lo normal, tenemos que analizarlo y tenemos que tomar medidas respecto a lo que se sale de lo normal. Siempre ha habido un problema de brutalidad policíaca, pero en los últimos años ha adquirido un nivel que llama la atención y que
es muy probable que una de las causas, por lo menos, sea el racismo, como el caso del sheriff Arpaio, que torturaba a la gente si era latina y no la torturaba si era blanca, hombre chico, y ahora que Trump lo perdone. Entonces, el hecho de que haya casos extremos en los que es muy explicable todo no quita que deban preocuparnos los casos donde eso no pasa. Están matando mujeres. Hay que poner una ley o hay que hacer algo que solucione ese problema. Vamos a ponerlo. Una vez que hemos decidido eso, ¿por qué no intentamos hacer la ley lo más inclusiva posible? Para que de esa manera la ley funcione lo mejor posible, porque es que si le quitamos gente, porque decimos, no, es que es especial para mujeres, y le quitamos a los hombres, estamos creando una situación de desigualdad que antes no existía. Sí, Sin embargo, si hacemos la ley completa... Sí, pero estás partiendo de la base de que estamos partiendo de cero, y no es cierto, no es cierto, no es cierto. Hoy, en la realidad, hoy tenemos un código penal donde efectivamente se pena el asesinato, punto, de cualquier persona a cualquier persona, y tiene una serie de casos particulares, etcétera. Sobre esa base que ya existe y que incide en todas las personas que sufren, son víctimas de un delito, se añade una capa adicional cuando las motivaciones son de odio o de acciones contra un grupo en concreto. Entonces, no es que partas de la base y dejes fuera, entonces pueden matar a todos los demás que no sean mujeres y solamente vamos a condenarlos cuando matan mujeres. Esto ni está pasando Pero siquiera. ¿y por qué No poner así. persona en vez de mujer destroza la ley? Eso no lo he entendido. No destroza la ley, existe, ve el Código Penal, ya dice persona. No, Ahora, dice mujer. Donde yo digo es mujer. ¿Por qué hay que poner ahí mujer? En la ley de género, ¿por qué tiene que poner mujer? Es lo que yo estoy Fíjate diciendo. que yo hablo del Código Penal y tú hablas de la ley de género. Sí, el bueno, Código Penal, Código Penal, donde pone la parte del maltrato... no. El Código Penal es preexistente y habla de personas. La ley de violencia de género, como las leyes contra el racismo, ataca un caso particular dentro del caso general que ya está previsto en la ley. Ya Pues todo lo que dices que no se va a hacer ya se hizo antes. Pero porque afecta a un caso particular que estadísticamente llama la atención, como en el caso del racismo, como en el caso del odio. Sí, pero ¿por qué poner persona destroza la ley? O sea, la disminuye poner persona. La ley. Entonces, ya ¿por qué no decía ponemos personas. Vale, ¿por qué Estás no lo hablando, ponen otro? porque de lo que se trata es de la motivación, no de la víctima. Tú te estás equivocando aquí muy gravemente. Tú te estás equivocando aquí muy gravemente. Tú te estás equivocando aquí muy gravemente. El problema no es que no diferencia a la víctima. Una mujer puede ser víctima de un delito sin que sea un delito de género, que se inscriba dentro del Código Penal que ya existe. Pero cuando las motivaciones son el que es mujer, el que se le considera propiedad, el que hay un componente sexista, como si hay un componente racista, antisemita, antigitano, hay ciertas leyes encima del Código Penal que atacan las motivaciones de odio y por eso se llaman delitos de odio, porque lo que los caracteriza es su motivación y aquel que delinque con una motivación de odio tiene unas características distintas que aquel que delinque por dinero o que delinque por la furia del momento o que delinque defendiéndose en una pelea callejera. ¿Y por qué todas las violencias dentro de la pareja son de odio contra las mujeres? ¿Por qué todos los asesinatos? Te puedo demostrar que no todos los casos se tratan como violencia de género, pero directamente, porque no la ley no funciona de esa manera. Afortunadamente, estaríamos entrando en un mecanicismo absurdo, que yo afortunadamente conozco abogados que me cuentan cómo se determina si una agresión dentro de una pareja del hombre contra la mujer, eso no es violencia de género. Y ahí baremos y están allí las leyes para ser interpretadas por los jueces y por los abogados. Los números que yo oigo cuando ponen las estadísticas por todos lados. Mueren no sé cuántas mujeres ahí porque saben que esas muertes dentro de la pareja son de violencia de género. No sé, pregúntales, probablemente es porque así lo han determinado los jueces. Y si no, y si están usando los números completos sin separar los que no son violencia de género, también díselos a ellos, porque estarían cometiendo un error. Es que absolutamente. Ahí está mi pequeño problema. ¿Cómo? Pero yo no estoy seguro de que esté pasando. A ver,
Y tú sí. ¿Cómo? Pero yo no estoy A seguro de que ver, esté pasando. a ver, Y tú sí. ¿cómo? Pero yo no estoy A seguro de que ver, esté pasando. a ver. Y tú sí. No, no, yo no, yo lo que estoy, no, no, yo no, yo lo que estoy, no, no, yo no, yo lo que estoy. Y Busca Madrid, mejores fuentes de datos, hombre. es que el Busca Madrid, mejores fuentes de datos, hombre. es que el Busca mejores Madrid, fuentes de datos, hombre. es que el Estado, el Estado, Estado, el Estado, Estado, el Estado. Te pongo el ejemplo de los bomberos, es que tengo un montón de ejemplos. Te pongo el ejemplo de los bomberos, es que tengo un montón de ejemplos. Te pongo el ejemplo de los bomberos, es que tengo un montón de ejemplos. Sí, sí, pero es que los ejemplos son evidencia anecdótica. Pero no lo generalices, hombre. Pero no lo generalices, hombre. Pero no lo generalices, hombre. Te pongo el ejemplo de los bomberos, es que tengo un montón de ejemplos. Bueno, lo que hace se llama se llama mover el blanco y es falacia. O sea, si estamos hablando de una cosa no me la cambies, pero No, no, estoy hablando todo el rato de lo mismo. O sea, no, estoy no, no. hablando No, 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 del porque lo que poder estás del haciendo feminismo para hacer disparar. el mal, No es, pero por no decirlo es así. el feminismo, no es el feminismo, es una forma de, primero, a ver, ya ¿Y cómo abandonamos lo esto, diferencia? a ver, el caso anterior de un estudio que está mal y lo estás usando, lo estás presentando, es que no se vale, tío. No, 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 no. A ver, no, no. No, no, a Estás ver, no. presentando el caso del estudio ese, que probablemente está mal hecho, si como lo cuentas está mal hecho, como si fuera la generalidad, con la No, que no. están de acuerdo todos los feministas menos tú. Y luego, lo otro, si fuera cierto y si fuera así, probablemente sea un error. So, what? Otra vez, ¿qué importa? Es decir, el hecho de que haya un error en un caso concreto significa que ese caso concreto tenemos que resolverlo, pero no es representativo de todo lo general. Cuando lo generalices, hombre, todos los casos particulares se ven siempre seleccionados para que digan lo que a nosotros nos gusta. Esto se llama el sesgo de Obviamente. confirmación. No, Lo conocemos ejemplo, bien. ejemplo, o también El, conocido el como sesgo de ejemplo. Sí, pero siempre usamos los ejemplos que nos molan y que nos dan la razón, porque no vamos a usar los ejemplos que nos dejan mal. Y por lo tanto, los debates sobre cuestiones genéricas no pueden hacerse como guerras de ejemplos. No voy a entrar yo en una guerra de ejemplos contigo. Sí, No voy a entrar yo en una guerra de ejemplos contigo. sí, te pongo el ejemplo de los bomberos, es que tengo un montón de ejemplos. El Estado, Voy a poner un reconozco, montón de ejemplos y y mucho al más final fácil que yo. quienes Y nos mucho están más viendo fácil. no sacarían ninguna conclusión. Las muchas acciones que se llevan a cabo en nombre del feminismo, eso no quita que lo esencial siga siendo válido. Y puedes estar en contra de muchísimo, por supuesto, pero el caso, tú mencionabas el caso del científico del De la cometa NASA. del Rosetta, sí, de la nave Esa, la Rosetta. Rosetta. Esa. Está el caso de Hunt, el premio Nobel de Física, al que casi le arruinaron la vida. Pero los que les arruinaron la vida son un grupo muy, muy pequeño que además al paso del tiempo está resultando que pierde apoyos y pierde. Mira, hay mucho, yo he Sí, vivido sí, gente no. que defiende a los campesinos con actitud en México, con actitudes absolutamente despreciables. Y con ese tipo de ejemplos lo que deberías decir es malo defender a los campesinos porque mira lo que hacen estos hijos de su madre. No, no, no. No, yo No no entremos digo en que ese- sea malo por defender el eso, feminismo, eso. No, yo no no entremos digo en que sea malo defender por el eso. feminismo, eso. Y por eso es mi lucha contra el término feminista. Y por eso es mi lucha contra el término feminista. No, yo No no entremos digo en que ese- sea malo por defender el eso. feminismo, eso. Vale, entonces El, estamos de acuerdo en defender el feminismo, pero para no mí las es locuras que se malo hacen en nombre del feminismo, ¿vale? el... A ver, mi problema es que no es realmente... A ver, y por eso usaba los ejemplos. Para mí no es el ejemplo concreto Sí, ese. pero yo no caigo en ese juego de Sí, los sí, ejemplos. no. Para mí no es el ejemplo concreto. Es retórica de jesuita, hombre, ¿cómo se hace usted eso? Para mí el ejemplo sirve para el Para mí, te pongo el ejemplo de los bomberos, es que tengo un montón de ejemplos. El Estado. Simple y sencillamente falta matizar. Falta matizar porque esa visión de que el feminismo es una sola cosa, es una cosa monolítica y además es la parte peor, es un error. Yo creo que hay que matizar y encontrar la gama de grises que hay dentro de eso mismo. Y esto no quita que se critique el extremo, simplemente dejando claro, y vuelvo, teniendo a los medios de comunicación, es más responsabilidad tuya, dejar muy claro que estás criticando al extremo, pero eso no significa ponerte del lado de aquellos que quieren que las mujeres vuelvan a sus casas y dejen de trabajar y dejen de estudiar en las universidades, que hay sectores cavernarios que eso es lo que proponen. Ya lo Y, sé, vamos, bueno. Ya lo y sé, vamos, bueno.
Ya lo Y sé, vamos, bueno. yo te invito a que sigas a la gente que yo sigo Sí, en sí, Twitter. no, o sea, no hace falta. No hace falta que me conozco y... Hay chicas que escriben, que trabajan el tema y que son críticas de los extremos del feminismo, que están haciendo un trabajo importantísimo y que creo que merecen además apoyo. Si, si te pongo el ejemplo de los bomberos, es que tengo un montón de ejemplos. El Estado. Ay, han vuelto a rebuznar el burro. Pues, ¿qué esperabas que hiciera, corazón? Que te leyera un poema de Unamuno. Pues no.